En este segmento vamos a hablar de Bolivia y México, el derecho de asilo. Hay que traer a colación primeramente los refugiados en el exilio español de la Guerra de España, ¿no? Allá en la década de los 30, 40. Y déjenme compartir con ustedes algunas partes del texto de Pedro Miguel, uno de los columnistas de La Jornada, donde nos hace un recuento de varios aspectos que ha tenido México en cuestiones de exilio y en cuestiones de refugio. Por ejemplo, Perú, ¿no? 1949 a 1954, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el famoso APRA, que permaneció 63 meses, es decir, estamos hablando más de 5 años, asilado en la Embajada de Colombia en Lima, porque la dictadura militar de Manuel Odria se negaba a otorgarle el salvoconducto para salir del país. Finalmente, por la presión internacional, el régimen accede y sale del país. Nos remontamos después a Santiago de Chile, septiembre de 1973. Matones, no lo podríamos llamar de otra forma, al servicio de los golpistas de Pinochet y compañía, le pusieron el cañón de un fusil en las costillas al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, como una forma de presión para obligarlo a que entregara a los cientos de asilados que se aglomeraban en la embajada. Martínez Corbalá no se dobló y logró sacarlos vivos. Años después, nos narra Pedro Miguel, el embajador testificó en contra de Pinochet cuando éste fue arrestado en Londres a pedido de la justicia española para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Nos trasladamos a 1976, Buenos Aires, Argentina. La junta militar, encabezada por el general Rafael Videla, impide la salida del país del expresidente peronista Héctor J. Cámpora, quien buscó refugio en la legación de México, es decir, en la Embajada de México, y se vio obligado a permanecer ahí, gravemente enfermo, más de 3 años. Hoy, los milicos, o los militares que se encaramaron al poder, son sinónimo de barbarie, y en Argentina hay calles, plazas y un salón del Senado que llevan el nombre de Héctor J. Cámpora. Bolivia, no 2019, no 2020, sino 21 de julio de 1980. Cuartelazo en el que varios políticos opositores, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, fueron asesinados y centenares de perseguidos buscaron asilo en diversas representaciones diplomáticas. El 20 de agosto, el embajador mexicano en La Paz, Plutarco Albarrán López, reporta a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene 69 refugiados en la residencia y 24 más en la sede de la embajada. Los militares retrasan la expedición de los salvoconductos con la intención de forzar a las autoridades mexicanas a que reconocieran al régimen de facto, cosa que nunca sucedió por la simple razón de que México no otorga ni niega reconocimiento al régimen alguno. A la postre, Luis García Meza, Luis Arce Gómez y otros de los matarifes que participaron en el golpe de julio fueron juzgados y condenados por sus crímenes en tribunales de Bolivia, Italia y Estados Unidos. Ahora sí, nos vamos a La Paz, Bolivia, fines de 2019, inicios de 2020. Las autoridades golpistas cercan la representación de México con comandos de asalto y acosan al personal diplomático de nuestro país. Su propósito, capturar a 9 refugiados que ya recibieron asilo por parte del gobierno mexicano y que legalmente se encuentran, por consiguiente, fuera de la jurisdicción de Bolivia. Es muy probable que además de ello, las y los golpistas intenten que el gobierno mexicano les reconozca como pares en su respectivo país. Jorge Tuto Quiroga, Luis Fernando, como él se llama, el Macho Camacho, Yanín Áñez, Carlos de la Mesa y otros más del actual régimen de facto, en algún momento, esperemos, serán juzgados. También es muy probable que México en este conflicto esté siendo utilizado por este gobierno de facto como un enemigo externo que les permita cohesionar a la población, es decir, a la población boliviana, a su favor y así justificar, primero que nada, pues, su gobierno y luego la represión a los que no estén a su favor. A fin de cuentas, este gobierno de facto sabe que México no va a responder de manera alguna en forma armada a esta agresión. El pecado, entre comillas, de México fue haber dado asilo político a Evo Morales y a algunos de sus colaboradores. Por ejemplo, vino con ellos la exministra de Salud, también Álvaro García Linera, exministro y los exministros, por ejemplo, de la Presidencia y de Gobierno, Juan Ramón Quintana y José Hugo Moldiz, a los que ellos dos sí están allá en Bolivia todavía, y a ellos se les ha negado el salvoconducto que les permita salir precisamente de ese país. Esto, pues,
después de que ocurrió el golpe de Estado allá en Bolivia, pues México se movilizó para proteger a estas personas. Evo Morales fue trasladado de Bolivia a México en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Algunos sectores criticaron esta acción, desde los costos hasta las implicaciones políticas. Estuvo unos días en este país, viajó primeramente a Cuba, aparentemente por términos médicos, y después se fue a Argentina, en donde está actualmente, desde donde se encuentra organizando las futuras acciones del movimiento al socialismo de cara a las próximas elecciones en Bolivia. Uno de los voceros del régimen de facto, el expresidente boliviano Jorge Fernando Quiroga Ramírez, a quien Evo Morales derrotó 2 veces en las elecciones presidenciales, ¿sí? Él se autonombra Tuto, y hay que decir que este hombre es un correligionario, es del Partido Acción Democrática Nacionalista. Fue sucesor durante un año del dictador Hugo Banzer. ¿Se acuerdan ustedes de él? Cuando este dictador murió, y él fue pues, nombrado durante un año presidente sustituto, ¿no? Actualmente también fue nombrado ahora por el golpismo como delegado ante la comunidad internacional, y pues nada raro por su cercanía con Estados Unidos, con Washington. Él es ingeniero industrial y maestro en administración de empresas, y él se formó, hizo su carrera universitaria tanto de pregrado como de posgrado en universidades tejanas, además de que está casado con una estadounidense. Bueno, desde esta posición de representante del gobierno boliviano, pues ha estado insultando a México y en particular al presidente López Obrador. Por ejemplo, una de las que traemos a colación, cuando dijo, creo, y lo cito textualmente, creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia con cobardía, y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear, es decir, como matón, a la segunda presidenta de la historia de Bolivia, Jeanine Áñez. Y más adelante dijo, es hora de hablar claro. Usted claramente ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos, y usted es un cobarde matoncito porque le hemos visto pasar vergüenza arrodillado ante Donald Trump, que le pone exigencia. Hasta ahí dejo la cita textual, que bueno, pues vean ustedes el calibre diplomático que pudiera tener este expresidente. Áñez acusa a México de ayudar a evadir de la justicia a las personas que están asiladas en la Embajada de México, así como de que México está teniendo injerencia en asuntos internos de Bolivia. Cuando Evo Morales estuvo en México, esta presidenta exigió a nuestra Cancillería que lo silenciara, que lo sometiera a un régimen de vigilancia y censura, que no emitiera declaración alguna, invocando un tratado que ni México ni Bolivia firmaron o ratificaron nunca. También hay que decir, la embajadora María Teresa Mercado Pérez, que había estado como nuestra representante allá en Bolivia, fue declarada persona non grata en ese país, después ya está afuera. Y en otro incidente, hasta diplomáticos españoles que visitaron la embajada mexicana fueron denostados por el régimen de facto boliviano, y también estos ya están en España. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana presentó un instrumento ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU. Marcelo Ebrard, que es el canciller mexicano, declaró, y aquí lo cito textualmente, que el hostigamiento y la intimidación en contra de la legación diplomática mexicana no tienen precedente y son incluso mayores a lo vivido durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo pasado. Jeanine, hasta ahí dejo la cita, ¿no? Jeanine Áñez y su gobierno están violando la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. El régimen jurídico del asilo diplomático precisamente se basa en las convenciones de La Habana de 1928, Montevideo 1933 y 2 de Caracas que se dieron en 1954. En términos de, digamos, legislación internacional, está acordado que corresponde al Estado asilante, es decir, al que da asilo, la calificación de la naturaleza del delito y de los motivos de la persecución, y que esa debe ser respetada, ¿no?, por, digamos, esta calificación, esta clasificación debe ser respetada por el Estado, digamos, en donde pues, se encuentra, en este caso, la alegación de determinado país, y es justamente, en este caso, México, como Estado asilante, el que decide si da asilo o no da asilo, y si continúa o no dicho asilo, y si lo continúa, pues está en posibilidades de exigir el salvoconducto para el perseguido. Eso es lo que no ha respetado el gobierno boliviano actual.
El cerco militar contra la embajada y la residencia oficial es un acto de intimidación inadmisible hacia los ciudadanos bolivianos que cuentan con la protección de México, aun cuando el nuevo gobierno de facto sostenga que el propio gobierno mexicano lo pidió, y también pone en riesgo la integridad del personal diplomático mexicano. En suma, desde cualquier punto de vista, es más que inadmisible. El gobierno de México ya está en proceso de control de daños, incluyendo la posibilidad de que se expidan los salvoconductos requeridos para las 9 personas que se encuentran protegidas por el derecho de asilo. 4 de estas personas tienen órdenes de aprehensión, las cuales fueron notificadas a las autoridades diplomáticas de México después de que se les otorgó el asilo político. A ver cómo se dan estas cosas, esperemos que terminen bien y que vuelva la hermandad entre México y Bolivia. Vamos a hacer una pausa y continuamos con los cartones de la semana.